por qué las personas con trastorno narcisista disfrutan o sienten ese bienestar cuando hacen daño a otros, pues ya sea a través de la mentira. Son unos auténticos mentirosos y mentirosas, es decir, para ellos el mentir es como beber agua para cualquier persona, ¿no? Que es algo natural, que lo hacen de una forma muy natural. Sus técnicas de manipulación son tan naturales por su parte que pueden resultar muy, pero que muy creíbles. Entonces, ¿por qué parece que sienten este disfrute de engañar, de traicionar, de mentir, de manipular? Pues, ¿qué es lo que les impulsa a esto? Pues una de las cosas que las personas con trastorno narcisista sienten es que sienten un dolor muy profundo basado en un vacío de desconexión con lo que realmente son. Digamos que ese dolor y ese vacío lo que les produce es que no están conectados con su esencia, con su ser, con el amor. De hecho, ellos no pueden sentir amor, no pueden sentir muchas sensaciones y emociones como nosotros sentimos. La compasión no la sienten. No sienten el amor, no sienten, digamos que la dicha de sentirse, digamos que están vacíos y carentes de amor. No pueden disfrutar si no es a través del placer. Entonces, cómo ellos parece que sienten esas ganas de hacer daño a otros. Lo que hacen es que ese dolor y ese vacío tan intenso, que es con lo que realmente conviven, está acompañado de la ira, de la rabia, del sentimiento de venganza, porque digamos que todas las situaciones que ellos viven, digamos que su poca inteligencia emocional, porque no tienen humildad, porque por las pocas herramientas que tienen y habilidades a nivel emocionales que tienen, digamos que no trascienden las situaciones y las experiencias y siempre van arrastrando cada vez un poquito más de rabia, un poquito más de ira y un poquito más de sentimiento de venganza. Y al final todo eso les hace vibrar en el miedo y en el odio. Las personas con trastorno narcisista lo que se caracterizan es porque están carentes completamente de amor y por eso esa carencia que no tienen, que sienten ese vacío y esa gran ausencia y ese dolor de ese gran vacío, hacen daño a través de la mentira, a través de la traición, a través del engaño, a través de la manipulación, pues cualquier técnica y táctica que ellos usan. La falta de empatía es una característica fundamental también. Pues hacen daño precisamente porque quieren buscar algo que alivie ese malestar. Y a lo mejor en el momento que están produciendo malestar a otros, les produce cierto alivio, pero es momentáneo, inmediatamente vuelve, porque realmente nuestro bienestar siempre tiene que nacer desde el interior. Y ellos buscan hacer daño a otros para sentirse ellos mejor. Pero en el fondo no logran nada con esas actitudes. Cada vez se van repletando y van acumulando mayor estado de odio, mayor estado de vacío, mayor estado de malestar, de dolor, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta que no experimentan muchísimas de las emociones que vibran en el amor, porque están totalmente desconectados del amor. Y por ello muchas veces estás hablando con una persona con un trastorno narcisista, que puede ser tanto hombre como mujer, y parece que tienes al lado una niña o un niño. O sea, no tienen una inteligencia emocional con la que puedas tener una conversación en la cual puedan comprender. No hay esa capacidad de inteligencia emocional. Y muchas veces estás hablando con esas personas y entonces no saben seguir la conversación y te pueden contestar, lo tengo que pensar.
porque no saben, no pueden sentir muchas emociones de las que normalmente sentimos el resto de humanos. No, la empatía, por ejemplo, la humildad, ¿no? Esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, de llegar a una dimensión más amplia, porque todas esas emociones ligadas al amor es lo que te hacen tener esa elevación de conciencia. Pero ellos están en un nivel muy bajo. No pueden sentir muchas emociones y es muy triste, ¿verdad? Porque se quedan en un estado de inmadurez para toda la vida, realmente. Entonces, lo que les impulsa realmente a hacer daño a otros es el vacío, el dolor, la rabia, la ira y el sentimiento de venganza que viven constantemente. Y es una sensación que ellos buscan por esa falta de empatía, porque no tienen absolutamente ningún tipo de empatía. Buscan mitigar todo eso que llevan dentro de sí mismo, porque es algo muy doloroso realmente para ellos. Volcarlo en otros es como si yo estoy hecho mierda o yo estoy hecha mierda, pues ¿qué más me da que otros estén hechos mierda? Si yo estoy hecho mierda, pues voy a hacer daños a otros para, y perdonar la expresión, para tratar de mitigar esto, pero al final no consiguen nada. No se consigue de forma momentánea y es una forma de que ellos piensan de que si otros sufren, pues bueno, mi sufrimiento no es tan doloroso, ¿no? Así al final sufrimos todos. Pero lo que realmente sienten es ese estancamiento constante, porque la vida les va a repetir las mismas situaciones y al final siempre van arrastrando más y más y más y más, porque van repitiendo las mismas situaciones con diferentes personas y nunca trascienden las situaciones, siempre se encuentran estancados. El trastorno narcisista, la mayoría de las personas dicen no tiene cura, y obviamente es muy difícil que una persona con trastorno narcisista pueda trascender ese trastorno, sanarse. Pero ¿por qué? Porque se requiere de mucha humildad, se requiere de empatía, se requiere de mucha introspección hacia sí mismo, el trascender toda esta herida, que realmente es una herida muy profunda que tienen arraigada pues probablemente desde hace muchísimos años. Y es precisamente de lo que se encuentran carentes. Y solo las experiencias de la vida que puedan ser experiencias que les vayan a empujar a desarrollar todo eso que necesitan desarrollar para desarrollar ese amor propio, ¿no? Realmente el narcisismo es una auténtica carencia, es una carencia muy honda de amor propio. Y esa falta de empatía, que puedes estar hablando con ellos y no puedes llegar a entender cómo pueden llegar a comportarse como auténticos niños el resto de su vida, ¿no? Y es porque se quedaron en ese estado egoico propio de la inmadurez de la niñez, obviamente. Y esas conversaciones que puedes llegar a tener con estas personas siempre son superficiales. Si les sacas de las conversaciones superficiales o conversaciones en las que pueda llegar a producir cierto morbo, ¿no? Cierto morbo en cuanto a meterse con unos, criticar a otros, como puede ser temas política, pues ciertos temas conflictivos, ¿no? Que puedas llegar a sacar el ego, ¿no? Ahí ellos son los reyes. Pero si sales de esas conversaciones a nivel superficial, porque solo puedes hablar con ellos a nivel superficial, o quizá aspectos que hayan aprendido a nivel intelectual, pero no puedes hablar con ellos de conversaciones que supongan inteligencia emocional, porque realmente ellos son unos analfabetos emocionales, están estancados ahí. Entonces, bueno, realmente ellos son y ellas son las grandes víctimas, porque el sufrimiento que les lleva a hacer daño, o sea, el daño que les lleva a hacer a otros es realmente el sufrimiento que llevan ellos
consigo mismo en el día a día, porque vibrar en esas emociones, en ese dolor, en ese miedo, en ese odio que vibran constantemente, lo que les lleva es a ser unos auténticos sufridores de la vida. De hecho, las personas con trastorno narcisista constantemente están pasando episodios de ansiedad, de depresión, y no es que el resto de las personas que no tengan un trastorno narcisista no pasen episodios de ansiedad o depresión, por supuesto que sí. La diferencia es que las otras personas pueden trascender estas situaciones de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque la ansiedad y la depresión nos viene por algo. Es algo que nos está enseñando, ¿no? Algo que nos está mostrando para que lo trascendamos y lo sanemos. Pero ellos, por su propia carencia, es muy difícil que trasciendan todo esto. Entonces van prolongando todas estas situaciones en las que van viviendo con unas personas, con otras, y van buscando esa energía en otros, ¿no? Porque al final, cuando están tan vacíos a nivel emocional y a nivel de proporcionarte tu propio amor, buscas constantemente el sustento de otros. Son como garrapatas, hablando un poquito feo, pero es verdad, es como que buscan la energía de otros, garrapatas energéticas que no solo van a abusar de ti, de tu energía, también de tus recursos. Y esa carencia que tienen, al final, es lo que les lleva a esos grandes episodios constantes, tanto de ansiedad, de depresión, de repetir siempre las mismas situaciones. Pero si algún día se miran a sí mismos y hacen un mirar atrás, ¿no?, de lo que han vivido, y se dan cuenta de que no tiene el problema el resto de la gente cuando repetimos la misma situación, sino que el problema lo tiene uno mismo cuando repetimos las mismas experiencias. Si algún día pueden llegar a mirarse a sí mismo y tomar conciencia de forma progresiva, porque obviamente eso es un proceso que requiere de mucho trabajo interno, sí que podrían llegar a salir de esos estados en los que les produce tanto dolor y tanto sufrimiento, y puedan llenarse de amor propio para poder igualmente vibrar en el amor y poder amar a los demás y no estar constantemente abusando de otras personas como forma de sustento de su vida.